Gracias. Gracias. Disculpen. Nos vamos a encontrar con hongos, con parásitos, con virus y con bacterias en la piel mientras estemos como tal, pues en el ejercicio profesional. Siempre les recomiendo contar con su equipo de protección porque hasta que no sepan qué es, ustedes no pueden, siempre recuerden que es importante un adecuado diagnóstico para saber qué tratamiento voy a aplicar o de qué manera lo voy a hacer. ¿Ok? Entonces, los hongos, las tiñas son muy comunes. Una tiña muy común es la tiña capidis, que es la caspa comúnmente conocida. Pero no solamente la descamación del cuero cabelludo, forman placas de hongo en el cuero cabelludo y eso es obviamente a lo mejor no grave como tal, pero suele tener muchas consecuencias tanto de salud para la persona, obviamente como repercusión incluso en pérdida de cabello, en placas calvas, por así decirlo, ¿no? En la que la persona tiende a perder el cabello. Ese es uno, les comentaba porque es un hongo muy común que se van a topar, pero hay otros tipos de hongos que se van a topar en cuestión de la piel, puede ser en el rostro, puede ser en espalda, puede ser en miembro superior, miembro inferior, en abdomen, dependiendo de dónde estén trabajando. ¿Cómo pueden saber que es un hongo? Yo les recomendé que es muy importante que cuenten con una lupa, ya sea su lupa de ejercicio en aparatos, su lupa lámpara, o que puedan comprar a lo mejor no un dermatoscopio, porque los dermatoscopios tienen sus indicaciones, porque ese es como que lo que utiliza un dermatólogo para evaluar las lesiones, que básicamente es una lupa a grandes rasgos, pero es un poquito más profesional, ¿no? Pero hay unas lupas que yo les recomendaría si no tienen acceso a una lupa lámpara en mercados de importaciones, por ejemplo, ustedes pueden conseguir una lupa de un tamaño de unos 15, 20 centímetros para que estén evaluando las lesiones que vayan a tratar, para saber si ustedes pueden tratarlas o si va a generar una repercusión extra tanto a la paciente o al paciente como a ustedes, ¿ok? Para recordar siempre que hay lesiones que les dije ahorita que eran contagiosas, que se contagiaban por contacto, que eran altamente infecciosas por contacto. Entonces, ¿cómo yo puedo saber que es un hongo? Si yo lo observo con una lupa, muchas veces el hongo va a formar placas tan grandes que sin la lupa vamos a poder verlas, ¿ok? Siempre tienen que tener sus guantes estériles, obviamente. Y los hongos tienden a crear placas. No son dispersos si se fijan, tienden a crear placas en las cuales los bordes están elevados. ¿Ok? Tienen contenido en el medio, si se fijan, la manera en la que hacen sus placas es que solamente elevan o provocan un eritema en la orilla de la lesión o en la orilla de la placa, pero en el medio no hay tanta lesión. ¿Ok? Estas tienden a producir descamación, mucha descamación, aparte de lo eritematoso, si se fijan, es como rojizo, pero tienden a crear como como unos círculos, por así decirlo, unos círculos con elevaciones en toda la orilla. Y descaman mucho el tejido, tanto el tejido en el interior de la placa como el tejido alrededor que se encuentra alrededor. ¿Ok? Producen muchísima comezón y muchas personas, por no saber que es un hongo, tienden a transferírselo, por así decirlo, por no llevar un adecuado tratamiento con el uso de la ropa o con el uso de sábanas o con el uso tienden a transferirlo a otras zonas, ¿ok? Es altamente infeccioso, muchos hongos son altamente infecciosos. En esto se puede ir a lo que es, si se acuesta donde estuvo expuesta esta parte, puede también llevarse a miembro inferior, a miembro superior, a donde sea, a donde tenga contacto. Esto requiere tratamientos con antimicóticos, ya sea sistémicos y obviamente tópicos y muchas veces con corticoides
con corticosteroides o corticoides para que bajen lo que es la inflamación y también para ayudarles a lo que son, más que nada la inflamación y el prurito. Pero muchas veces está contraindicado lo que son los corticosteroides en lesiones en lesiones fúngicas o con hongos, porque tienden a crear como una supresión, una inmunosupresión en las áreas, ¿ok? Entonces, muchas de las personas que son afectadas con hongos son personas que tienen, por así decirlo, las defensas bajas, ¿ok? Los hongos son oportunistas, son oportunistas siempre. Por ejemplo, hay un hongo que se llama la coccidioido, provoca la coccidioidomicosis, que es una enfermedad muy parecida a lo que es la tuberculosis, afecta principalmente a pulmones y afecta a personas que tienen inmunosupresión por alguna causa, ya sea genética o ya sea una inmunosupresión mediada por un virus como el VIH, por ejemplo. Alguna persona que tenga también tratamiento con inmunosupresores, como ahorita les comentaba, personas con lupus o alguna enfermedad reumatológica, o personas que tengan también algún tipo de neoplasia, algún tipo de cáncer y estén recibiendo tratamiento inmunosupresor también antitumoral. ¿Ok? Entonces, estos dos hongos van a afectar principalmente a ese tipo de personas, ya sea en la piel o en sistémico. Y estas personas requieren tratamiento sistémico y tratamiento tópico sobre las lesiones, ¿ok? Ya sería indicación completamente de un médico. En sus inicios, el hongo puede aparecer en placas rosaditas así, pero conforme va avanzando, hay diferentes tipos de hongos, entonces va a causar diferentes tipos de lesiones. Muchos se van a quedar en esta etapa como rosadita, eritematosa, y algunos otros van a evolucionar a ser placas completas de contenido así como grisáceo. No sé si les ha tocado ver algún hongo así como en placas como grisáceas. O sea, en lugar de tener esto como rosadito, va a tener esto como blanco, así como plateado. ¿Okay? Va a depender mucho del tipo de hongo, porque obviamente hay muchísimas especies de hongo, ¿ok? Que pueden causar diferentes tiñas. Entonces, esto queda completamente de tratamiento farmacológico y obviamente va a depender, obviamente ya la vía de administración, el tipo de antimicótico, la dosis, ya va a depender del tipo de tiña que tenga, y normalmente los tratamientos por hongos suelen ser muy largos, suelen ser esquemas de 4 meses, suelen ser esquemas de 6 meses. ¿Por qué? Porque los hongos tienden a crear mucha resistencia, porque son oportunistas, se aprovechan de cualquier oportunidad, de cualquier inmunosupresión para hacer de las suyas. Entonces, normalmente son esquemas un poquito más largos que los que pues, sería un antibiótico de 5 o 10 días. Los hongos suelen tener tratamiento de meses. Y es importante que haya un correcto apego, porque si los dejan a la mitad o no hay un correcto apego y la persona deja el tratamiento, suelen volver con mucha más fuerza. ¿Ok? Entonces ahora sí ya tienen, por ejemplo, la tuberculosis. Si alguien no termina su esquema de 6 meses, la tuberculosis es un hongo, es una micobacteria, es un hongo combinada con una bacteria. Si una persona no tiene el correcto esquema o no cumple el correcto esquema de 6 meses, tiende a crear una segunda infección y sería un tratamiento ya hasta por 12 meses para poder tratar la reinfección de una tuberculosis. ¿Ok? Doctora, yo he tenido pacientes con hongo y siempre andan tratándose con barmicil, con la betametasona. Eso es muy importante, me faltó decirles. Ajá. Sí, chicas, no sé si han visto que en tiendas comerciales se les ofrece a la gente la gentamicina, o no me acuerdo cómo se llama, el barmicil, pero el barmicil tiene una marca, que es como genérica, pero no me acuerdo cómo se llama.
pero suele tener un antimicótico y suele tener 1 o 2 corticosteroides. Y los venden así como de venta libre. Para mí, eso es una grosería. Para mí, o sea, no sé cómo, yo sé que están vendiendo algo y que obviamente pues, quieren vender, no es un negocio, pero para mí se me hace una grosería. El Quadriderm, ajá, hay muchísimas marcas en cuestión del que tienen combinados los medicamentos y se los venden a las personas como si fuera paracetamol, pues, o sea, y lo dan como en 10, como en 20 pesos, aquí me ha tocado a mí, lo dan en 20, 25 pesos, y hay personas que, por ejemplo, sufren alguna... una infección dermatológica o alguna enfermedad dermatológica que se la ponen como si fuera crema, ¿no? O sea, como si fuera crema para las manos. Entonces, es muy importante que tengan cuidado en ese tipo de cosas. Por ejemplo, hay personas que suelen tener enfermedades o suelen tener alguna irritación que se da por el clima o que se estacional, se podría decir. Entonces, hay personas que tienden a confundir eso con enfermedades de la piel como estas, cuando solamente es un eritema estacional. No sé si se han fijado personas que a lo mejor tienen rosaduras en el área de glándulas mamarias, ya sea porque suelen tener pues glándulas mamarias grandes y a crear lesiones, o personas que con el calor tienden a crear aquí como las mentadas rosaduras, ¿no? Las muy comúnmente llamadas rosaduras. Entonces, esas son cosas que se pueden arreglar sin ningún tipo de medicamento o sin agregar algún contenido farmacológico. Pero las personas utilizan el Barnisil porque tiene corticosteroides, pero ellos no saben. Entonces, tienen betametasona, tienen hidrocortisona, tienen todo lo que sea, ¿no? Ese tipo de tratamientos, porque hay muchas combinaciones. Entonces, obviamente se le quita, pues claro, porque los corticosteroides pues ayudan con la inflamación a niveles pues muy extremos, no es como una bomba para matar hormigas. Entonces, tienen que tener mucho cuidado con eso porque el tipo de corticosteroides, el uso prolongado ocasiona síndromes o ocasiona enfermedades como el síndrome de Cushing, en los cuales también tiene afectación a glándulas suprarrenales. Entonces, no es nada más, no se queda ahí en la piel, pues me explico, tiende a tener afectaciones renales, especialmente a las glándulas suprarrenales, ¿ok? Y obviamente pues causa algunas como manifestaciones estéticas como la cara en luna llena, no sé si han fijado si les ha tocado ver alguna carita con síndrome de Cushing, verás, les voy a enseñar aquí una imagen. Y este se da por un uso prolongado de corticosteroides. Miss, y nosotros como alguna recomendación para nuestras manos, como cuando damos masaje, yo a veces sí la he utilizado como cuando me tocan pies muy sucios o algo así. He optado como por lavarme bien las manos y usar un poquito para prevenir. ¿O qué otro nos recomienda para prevenir nosotros en las manos? Pues mira, yo creo que siempre van a tener contacto como tal con muchas veces el masaje. Es recomendable que lo den a mano sin guante, obviamente, pero va a haber situaciones en las que tengan que utilizar las manos. Entonces, en ese tipo de situaciones yo les recomendaría la mejor solución es utilizar lo más obvio es lo mejor. El jabón, la verdad, un correcto lavado de manos y correcto lavado de manos hasta el codo es lo mejor que pueden hacer para garantizar que ustedes no tengan ningún tipo de infecciones. Obviamente un jabón antibacterial, obviamente, ¿no? Hay incluso algún jabón de tipo quirúrgico que no es muy caro, la verdad, pero obviamente no se consigue de manera en un supermercado. Pero sí yo les recomendaría que utilizaran solamente jabón y que utilizaran si acaso algún sanitizante. Ajá. Con el jabón. Doctora, ¿y el árbol del té, tri, como en la crema o algo así? Ese para uso de ustedes personal, sí.
porque es una esencia, ¿no? Ajá, es una esencia natural. Paco comenta el jabón quirúrgico, como les estaba diciendo, es suficiente para que ustedes puedan trabajar con hongos, para que ustedes puedan trabajar con bacterias, para que puedan trabajar con parásitos y en caso no de que les llegue a tocar y no sepan. La carita de luna llena, chicas, representativa de lo que es el síndrome de Cushing por una exposición prolongada a lo que es los corticosteroides, el tipo de cuerpo, aumento de abdomen, estrías en la zona del abdomen y en otras zonas de lo que son las características del síndrome de Cushing por una exposición severa a este tipo de tratamientos y muchas de las personas se las causan ellas solas, ¿ok? Con este tipo de medicamentos que suelen, por ese tipo de medicamentos que suelen vender de venta libre y que deberían, para mi punto de vista personal, deberían ser muchísimo más regulados, la verdad. Las bacterias, como les comentaba, tienden a ocasionar pústulas. Es una característica que pueden encontrar en una bacteria afectando la piel. Recuerden que hay muchas bacterias que son de flora normal, se podría decirlo, en la piel, pero que aprovechan cualquier oportunidad para crear alguna infección. ¿Okay? Como el Staphylococcus aureus, siempre se los voy a decir porque es el más común, es el correcto casi siempre. ¿Okay? Pero obviamente también hay otro tipo de infecciones. Como les comentaba, la pus es estéril. El contenido purulento es estéril porque es proceso de la regeneración y el combate de la bacteria, se podría decir, el combate del cuerpo y las células de defensa contra lo que son las bacterias. La bacteria siempre se va a encontrar en los alrededores. Cuando nosotros solemos drenar este tipo de ya sea pústulas o quistes, en caso de que llegaran a ser algún quiste purulento, siempre la bacteria se va a crear una lesión de una excoriación, ¿recuerdan? Se va a crear una lesión en la cual ustedes van a poder ver que el contenido de la bacteria o la bacteria en sí se va a encontrar en los alrededores de la lesión. Por eso es muy importante que a la hora de lavar una lesión o a la hora de realizar la limpieza de una lesión por bacterias o bacteriana, tiendan a lavar muy bien lo que son los bordes después de haber drenado. ¿Okay? Eso es muy importante porque ahí ya estarían trabajando para que la piel empiece a regenerarse y no tienda a crear más pus. Es de lo más común que nos vamos a topar en la piel. En cuestión, por ejemplo, eso lo trabajamos muchísimo en lo que es el acné o en otras lesiones, en una foliculitis, por ejemplo, por una depilación mal aplicada, a lo mejor que llegue algún paciente con ustedes y estas bacterias, algunas pues van a ser de índole dermatológica como tal, pueden aparecer en otro tipo pueden aparecer, por ejemplo, en abdomen, en miembro superior, en miembro inferior y obviamente tienen que ser tratadas con antibióticos en esquemas de 5 a 14 días, dependiendo del tipo de antibiótico y la dosis que se le esté dando a la persona. Hay veces que hay antibióticos que actúan en una sola dosis de 24 horas, va a depender muchísimo del tipo de persona y la vía de administración, si es intravenosa, si es tópica. Los tratamientos tópicos suelen tener un poquito más de tiempo en cuestión, pero los sistémicos y más cuando son intravenosos tienden a tener un poquito, ser esquemas más cortos. Eso es lo que ayuda también al tratamiento de las personas. Y recordar que los antibióticos no deben de tomarse de manera sin que estén indicados, ¿ok? Porque hay una resistencia muy fuerte ahorita a los antibióticos creada por la misma, que las personas se los toman como si fueran dulces, ¿no? Los parásitos, chicos, siempre van a ser un poquito más dramáticos lo que son los parásitos porque tienden a afectar zonas de la piel completas o pueden manifestarse en muchísimas formas. Por ejemplo, es una persona
que tiene ictiosis, que tiene una ictiosis por sarna. La sarna tiende a crear, es un parásito completamente que tiende a crear surcos en la piel en los cuales como que va caminando, ¿no? Si se fijan, tiene como surcos la piel y no solamente la pueden encontrar en animales. Ahora, la sarna de la piel de los animales y la sarna de los humanos es diferente para que pues no vayan a maltratar a lo mejor a un animalito que vean cerca porque piensen que se les va a contagiar. Entonces, ¿cómo se llama? Entre los tratamientos comunes de la comadre está el aceite quemado, están otros tipos de cosas. Esto requiere tratamiento médico urgente, chicos. Nada de tratamientos le voy a aplicar, voy a hacer una fórmula magistral ahorita con 1000 hierbas y se la voy a aplicar. No, porque esos normalmente avanzan. ¿Ok? Si se fijan, produce muchísima descamación, placas descamativas y obviamente se fijan la piel puede atrofiarse. Es decir, que toda esta piel quizás no tenga una reparación adecuada si no hay un tratamiento inmediato. No pueda tener una regeneración adecuada y la piel quede como jalada y a lo mejor no pueda utilizar ciertos miembros, ya sea las manos o los pies, o pueda caminar correctamente porque la piel, si se fijan, cuando queda atrofiada, queda como jalada. Entonces ya no permite el movimiento natural del sistema musculoesquelético. Entonces esto debe tratarse inmediatamente antes de, obviamente este ya es un estado avanzado, pero los parásitos comienzan en placas pequeñas, en placas de la piel como por ejemplo en piernas, en placas como los brazos, es donde comúnmente comienza. Y es mucho más común de lo que ustedes se imaginan. Lo que son los parásitos, la lepra, todo eso que a lo mejor no pensábamos que existía tanto aquí en México es muy común. Los parásitos se pueden presentar en otra forma también, como les comentaba, la pediculosis, los piojos son un parásito. ¿Okay? Entonces, obviamente va a tener un tratamiento específico, como por ejemplo la ivermectina, que ahorita en el COVID se hizo famosísimo, que era súper bueno para el COVID. Yo no sé quién les dijo, pero alguien les dijo que era muy bueno para el COVID. Entonces, empezaron como a escasear este tipo de medicamentos y pues pusieron a sufrir a esta gente, ¿no? Que a lo mejor no encontraba lo que es su tratamiento. Es muchas veces por contacto. Alguien preguntó si en los baños públicos suele darse por contacto, por tener contacto con alguna superficie que tenga el parásito o con alguna persona que tenga el parásito al estar frotando un movimiento prolongado, ¿no? De fricción entre la parte afectada y el nuevo contagiado. ¿Ok? Entonces tienen que tener mucho cuidado por eso, donde se sientan, donde andan, donde sus chanclitas, si están en un baño público, siempre sus sandalias, en una alberca, tienen que tener cuidado, porque ese tipo de cosas son por contacto casi siempre. ¿Ok? Entonces, y recordar que ningún remedio casero. Eso tiene que ser inmediatamente tratado por un dermatólogo y obviamente va a necesitar un periodo largo, un esquema largo de tratamiento sistémico y tratamiento tópico para las lesiones, porque esta descamación produce un prurito insoportable. Lo que es la sarna, yo creo que también crean muchísimas lesiones al momento de la fricción en un rascado de tanto prurito, tanta comezón que suele dar. Entonces, hay tratamientos específicos, como les comento, y no debe de esto, sí, no, ustedes no, para nada, o sea, es mejor dejar ir este tipo de pacientes, ¿no? Para el bien de ustedes y para el bien de ellos, obviamente, para que sean atendidos como tal con tratamiento. Maestra, Mande. ¿y si se curan completamente? Sí, sí se curan completamente porque el parásito, una vez que se elimina el parásito, la piel ya puede tener su proceso de regeneración. Pero obviamente son esquemas largos, son muchos baños con algunos medicamentos, con algunas sales, obviamente farmacológicas. ¿Qué pasó, mi amor? Entonces, pero sí es prolongado, pero sí, tiene una recuperación completa. Ahora, puede haber una atrofia de la piel, es lo que les comentaba, o sea, se va a recuperar completamente, la persona va a dejar de tener el parásito, va a estar sana, va a estar limpia, pero pues puede haber donde hubo mayor descamación, puede haber una atrofia, es lo que les comentaba nada más.
En caso de que alguno de ustedes alguna vez en la vida, espero que no, llegara a padecer alguno de ese tipo de cosas, sí se pueden curar completamente, ¿no? Para que no se asusten, no se preocupen, pueden volver a quedar completamente limpios. Los virus se van a manifestar de diferentes formas. Los virus más comunes son el virus del herpes zóster y el virus de la varicela zóster, y va a haber otros virus que también se presentan por medio de la piel, que como les comenté, que son las verrugas genitales por VPH. Hay muchísimos tipos de virus. Entonces, el que yo creo que les va a tocar un poquito más común, tienen que tener cuidado porque son también infecciosos por contacto. Entonces, recuerden siempre cinturón, placa en cinturón, vesículas. Las varicelas tienden a crear como, la varicela también tiende a crear como este tipo de vesículas, si se fijan, acompañada de una pápula. Y por encima de esta vesícula, ya sea de contenido seroso o contenido hemático, ¿ok? Va a depender mucho del tipo de la zona donde esté la lesión para ver el contenido, pero normalmente suelen tener una resolución con aciclovir, valaciclovir o algún tipo de antiviral, suelen tener resoluciones también completas, resoluciones completas, es decir, esto no va a dejar ninguna cicatriz. Puede que a lo mejor quede alguna marca pequeña, alguna cicatriz pequeña que va a desaparecer en el lapso de los 3-6 meses, o sea, no hay ningún problema. Entonces, para que no se asusten en caso de que ustedes puedan ser contagiados también con esto. Y lo que son el VPH, tienen que tener mucho cuidado, ya sea por contacto o de la manera en la que se contagia. No se preocupen, aquí no es juzgar a las personas, tienen que tener muchísimo contacto, tienen que tener muchísimo cuidado con esto, tanto al tratarlas y dejar en claro a las personas que si retiran ustedes verrugas, no retiran absolutamente ninguna verruga genital. ¿Ok? Esas verrugas tienen que ser cauterizadas por un ginecólogo o por un ginecólogo o por un urólogo. ¿Ok? Para que también, aparte de la cauterización de las verrugas, también se le haga un correcto tratamiento farmacológico, porque si no, por ejemplo, en mujeres, el virus del papiloma humano no solamente tiende a desarrollar lo que son las verrugas, tiende a desarrollar un carcinoma de cuello uterino, ¿ok? Carcinoma cervical, no, mi amor, un carcinoma cervical. Entonces, algunos sí evolucionan en cosas más graves y no son atendidos, pero algunos solamente se limitan a lo que son, algunos solamente se limitan a lo que son la piel. ¿Ok? Maestra, esa imagen es de herpes. Ajá, ese es herpes zóster. Esa es una plaquita por herpes zóster. Dicen que es muy doloroso, ¿no? Que te jala como que los nervios, algo así. Ah, eso es lo que les iba a comentar. Qué bueno que lo mencionaste. El virus del herpes zóster. Ah, ya ven que bueno, me da mucho gusto que estén así de pesados ya. El virus del herpes zóster tiende a afectar fibras nerviosas. ¿Ok? Entonces, en el área donde se encuentra el cinturón, por ejemplo, de herpes zóster, no solamente hay prurito y las lesiones, también tiende a crear dolor porque afecta las fibras nerviosas del área donde está el cinturón o la placa de herpes zóster. Entonces, esta es una segunda lesión que suele tener el herpes zóster como tal, como para identificar como, es herpes zóster, como cuando un médico sí, es herpes zóster. ¿Okay? Porque hay dolor y hay inflamación del tejido nervioso en el área donde se encuentra la placa. Muy bien, Sandra. Muy, muy bien. El impétigo, mucha gente, ya vamos a terminar, el impétigo le tiene horror la gente, pero es una placa. También estas enfermedades son enfermedades autoinmunes como tal. No va a haber un contagio específico como tal, pero muchas veces, ¿no? Cuando no están combinadas con lo que es una bacteria. Pero este requiere tratamiento farmacológico, obviamente, en su mayoría tópico. Va a haber descamación y placas de contenido seroso. Ya, para irnos a terminar, este nada más es un esquema
Este nada más es un esquema, lo pueden ver, checar ustedes. La psoriasis, cómo se presenta. El acné vulgar, el acné vulgar se le conoce, ¿no? Como al acné normal, al acné con el que nosotros trabajamos, donde se puede manifestar, ¿no? En las zonas en las que se puede manifestar el herpes zóster, como les comenté, en cinturón alrededor de la espalda y alrededor de lo que es las glándulas mamarias. La psoriasis, principalmente en pliegues como codo o en rodillas. La dermatitis atópica por fricción, las foliculitis cuando se dan en barba, en la zona del rostro, cuando se dan en las zonas de glúteos. Los carcinomas que les comenté de células basales, donde se dan principalmente, y vámonos a eso porque pues, antes de que se me acabe el tiempo, eso es importante, nos llevamos lo último en esto. Los carcinomas de piel. Tenemos para nosotros, para poder determinar un carcinoma o al menos detectar que la lesión que estamos viendo no es normal, necesitamos ver que tenga simetría, que tenga bordes lisos, que sea de un solo color y que sea menor a 5 milímetros. Y que la evolución, es decir, que el tiempo que tenga la persona con esa lesión no haya cambiado o no se haya hecho más grande, ¿ok? O más grande o más oscura, o los bordes primero los tenía limitados y después empezó a ser como que muy difusa. Cuando es un melanoma, principalmente, hay cambios en color y en tamaño en un máximo de 3 meses, por ejemplo, de 3 a 6 meses. Son asimétricos, son de colores oscuros o combinados, son bordes irregulares. Esta es una lesión por un melanoma. ¿Ok? Esto es muy importante porque tienen un tamaño considerable, crecen exponencialmente, crecen en un tiempo muy corto y es importante que sepan que principalmente se van a encontrar en esta zona de la nariz, como aquí, miren, si se fijan, esta es una lesión que se le hizo una ablación, se le retiró una lesión y que está quedando como esta recuperación, pero las personas que tienen un cáncer de piel no queda ahí, o sea, si retiran la enfermedad o si retiran la lesión, no es suficiente. Hay una ablación que se hace de retirar el tejido enfermo, por así decirlo, el tejido afectado, en una técnica que es como cucharita que es como una cucharita de helado, la bolita, ¿no se han fijado? Como retirar la lesión también a un tejido profundo, ¿ok? Pero esto no es suficiente. La persona necesita ya sea quimioterapia o radioterapia, dependiendo del nivel de afectación. La esperanza de vida en el cáncer de piel cuando es detectado a un nivel, en un estadio temprano, es del 95%, o sea, es un poquito menos agresivo que otros cánceres, dependiendo también el estadio en el que hayamos encontrado el cáncer y el tipo de cáncer que sea, ya sea un melanoma, un carcinoma, va a depender muchísimo, ¿ok? Entonces, tienen siempre que fijarse que las lesiones que estén tratando, con las que estén viendo en el rostro, principalmente se va a dar en nariz, en esta parte de la nariz por aquí, por arriba, en las mejillas o en las orejas, aquí en esta parte la que está expuesta al sol. La contraria, donde tenemos nuestro aretito, la contraria, la parte de arriba es la que está más expuesta, entonces tiende a crear lesiones de este tipo también. También se puede dar en lesiones en miembros expuestos ¿cómo se llama? Aquí están, miren, una lesión por un carcinoma. Se puede dar en brazos, se puede dar en piernas, dependiendo si hay una exposición prolongada a lo que son los rayos ultravioleta. ¿Ok? ¿Cuál es la recomendación? Bloqueador solar, protección solar mayor a 50, es la que yo siempre recomendaría. Protección solar mayor a 50, sobre todo en zonas como el norte de México, donde los rayos ultravioleta y los rayos, donde el calor y los rayos ultravioleta son la mayor parte del año y son muy fuertes. Entonces, esa es la mejor manera esto es cómo van a diferenciar ustedes un lunar. Preguntan que viene parte de los lunares. Los lunares, ustedes no se preocupen mucho por los lunares, a menos que sean como este.
Es decir, los lunares no tienen ninguna afectación más que estética, si acaso, si la persona en caso quisiera pues retirarlo, pero preocúpense solamente si un lunar se encuentra de esta manera, podemos estar tranquilos. Siempre preguntando igual si no ha tenido una evolución, es decir, si de cuándo le salió y ha seguido creciendo. ¿Por qué? Porque un lunar de estos puede convertirse en uno de estos. Entonces, siempre y cuando el lunar no tenga una forma como esa, se fijan, tiene varios colores, tiene bordes irregulares, tiene un tamaño muy grande, es una placa realmente, de nada, Vanessa, tiene una placa muy grande, si se fijan, y tiene bordes, a veces ya cuando es una lesión como tal, si se fijan, tiene bordes irregulares y alzaditos, ¿ok? Entonces, no solamente se queda como tal en un lunar, ¿ok? Ya tiende a crear lesiones. Esto tiende a tener afectaciones sistémicas y puede haber metástasis si no recibe un tratamiento como cualquier otro tipo de cáncer, ¿ok? Entonces, como les comenté, cuando se detecta en un estadio temprano, sí, no te preocupes, ya de hecho ya voy a terminar, me quedan 3 minutos nada más. Entonces, cuando hay un estadio temprano, hay un 95% de probabilidad de que la persona, un 95% de esperanza de vida, por así decirlo, pero pues igual tiene que tener cualquier otro cuidado como cualquier otro tipo de cáncer. No por eso es menos peligroso, ¿ok? Y ustedes que tienen principalmente el sartén por el mango, tienen la capacidad y el conocimiento de detectar cuándo es normal y cuándo puede ser un melanoma y no tratarlo y derivarlo inmediatamente porque esta persona puede tener afectación, puede tener varios y no sabe. Y este es el único que ustedes le están viendo. Entonces, pues a lo mejor lo puede tener en rostro y puede tener en brazos y puede tener en otro lado. Entonces, es importante que acuda inmediatamente con un dermatólogo para que también sea derivado con lo que es un oncólogo y el paciente pueda tener el tratamiento adecuado y pueda salvar su vida. Eso es muy importante, que en todos sus años de ejercicio profesional en la cosmetología nunca se les olvide cómo se tiene que ver un lunar y cómo se ve algo que definitivamente no es normal, porque es más importante que me sepan detectar cuándo no es normal algo a que me sepan detectar algo que ustedes puedan trabajar. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Me quedan 2 minutos, no se preocupen. No hay ninguna duda sobre cáncer de piel, lunares. Perfecto. Muy bien, chica. Esto inmediatamente se los envío, terminando la clase, inmediatamente les envío no, ya no vamos a volver a entrar. Ya les voy a subir la clase. Ve el Paco. No te voy Maestra, a... yo tengo una duda. Mande. Yo tengo un lunar de ese estilo, pero pues no creo, no se ve que sea malo, pero sí es así un poco redondo, pero no así feo, pues. Eh, Ok, si quieres, pues para la cuestión de la clase, no sé si te pueda mandar un mensajito ahorita que estoy en la computadora, te lo mando por WhatsApp. ok, gracias. Sí, chicos, cuídense mucho, cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana, como les comenté, no sé si siempre sí vamos a tener la clase. Por el 20 de noviembre yo creo que no. Yo creo que la tenemos libre, vamos a tener recreo. Yay. Para que ustedes también lo descansen y cuídense mucho, chicos. Muchas gracias por su asistencia. Ay, esperen. Gracias, doctora. Gracias por la clase. Gracias. Gracias, ¿Está lista, maestra? Ya aquí les estoy tomando la captura de pantalla. ¿Qué tal? Que estén bien. Bueno. Gracias. A ver.